A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada La dignidad de la mujer en la era digital, bases éticas y protección constitucional de sus derechos. Conferencia organizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. La conferencia del día de hoy se inscribe en el marco del cumplimiento de sus funciones y lo hace además con una conferencista de lujo. Nos honra contar con la presencia de la máxima autoridad del Tribunal Constitucional, la presidenta Luz Pacheco Cerga, quien nos brindará una conferencia magistral y a quien le damos una cordial bienvenida y, por supuesto, un especial agradecimiento y también saludo en el marco del Día Internacional de la Mujer. En esta oportunidad contamos también con la participación del secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor César Orrego, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Adelante, doctor César Orrego. Muchas gracias. Buenos días, con su venia presidenta. Quisiera saludar y felicitar previamente a las 116 mujeres, damas, que son parte de nuestro Tribunal Constitucional. Quiero permitirme una licencia porque uno siempre debe hablar desde el corazón. Lo que suele salir del corazón y de su propia experiencia es lo más genuino que puede expresar una persona. Y desde esa perspectiva, creo yo que este día, que lo celebramos el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, debe ser el reconocimiento a todo lo que ella significa. Aprendimos todos y nacemos de una mujer. Nuestro primer afecto es la mujer. Vamos transitando junto con el papá que está cerca a nosotros y vamos transitando en esta vida educativa y quizás las primeras personas que nos ayudan a tener las primeras letras es una profesora. Y yo voy recordando en esta experiencia propia ese agradecimiento que tenemos que tener todos con esa labor importantísima en la familia, en la educación, tanto primaria, secundaria o universitaria, y en el relacionamiento también de nuestro trabajo, y en cada uno de los ámbitos y aspectos del relacionamiento que debe tener una persona o las personas, y el relacionamiento que tenemos que tener entre hombres y mujeres. Mi reconocimiento es profundo desde mi experiencia de muchas mujeres que he conocido en mi experiencia personal, pero también que he valorado y respetado y admiro, y que son solamente una muestra de ese enorme valor que tienen las mujeres en nuestro país y en el mundo. Quiero decirles que también hay serias dificultades aún en el Perú. He sido parte de una institución que ha mirado cómo la situación en el Perú de las mujeres también necesita mucho trabajo de nosotros, y el tribunal está aportando con sus sentencias a que estas brechas y estos problemas se puedan ir resolviendo en el Perú. Pero estoy convencido, y con eso termino, que el respeto que nos debemos y el respeto que nos infunde también y conocemos a través de la mujer tiene que ser el marco en el que nos debemos mover. Y eso creo yo que es lo importante. Cambiaremos mucho de esto si ese respeto se puede aprender, y de hecho se aprende, y una de las principales personas que nos enseñan esto es la mujer dentro de una familia. Nuevamente renuevo mi reconocimiento a cada una de ustedes y dejo en el uso de la palabra a nuestra presidenta. Muchísimas gracias, doctor Orrego.
por sus palabras de bienvenida. Seguidamente tenemos el honor de presentar a la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco Serga. Antes de dejarle en el uso de la palabra, permítame, presidenta, hacer una breve reseña de su trayectoria profesional. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra de España. En el sector público ha sido vocal de las comisiones del Instituto de Defensa del Consumidor Indecopi en las ciudades de Piura y Lambayeque. Asimismo, vocal de la primera sala del Tribunal Nacional de Fiscalización Laboral. En 2022 fue elegida por el Congreso de la República magistrada del Tribunal Constitucional y en septiembre de 2024 fue elegida presidenta del Tribunal Constitucional. En el sector privado ha laborado como gerente de recursos humanos y docente universitaria. Actualmente es profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, en la que ha impartido asignaturas de Derecho al Trabajo, Argumentación Jurídica e Introducción al Derecho en los campus de Piura y Lima. Su área de investigación es el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, con particular referencia a la no discriminación. Asimismo, ha impartido docencia en las universidades de España e Italia y es autora de más de 100 artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras. Presidenta, es un honor contar con su conferencia. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esa bienvenida y por esa presentación, tanto al secretario general como a la doctora Candelaria. Me hago también yo extensiva mi saludo a todo el personal femenino del tribunal y a todas las mujeres que nos escuchan. Y creo que aunque no nos escuchen, pero que, como bien ha dicho el doctor César Orrego, están en el corazón de cada uno y de cada una, porque son personas que nos han ayudado mucho, esas mujeres que han sido parte de nuestra vida. Tengo que confesar que hasta el título de esta conferencia se lo debo también a una mujer que es la doctora Candelaria, que cuando le comenté los temas que quería tratar y no sabía qué título ponerle, pues ella supo encuadrar muy bien la inquietud que tenía. Voy a compartir unas diapositivas que espero se puedan ver con claridad. Ahí estamos. Confiemos en que nos apoye la técnica, no nos haga problemas de video. En la dignidad de la mujer en la era digital, bases éticas y protección constitucional de sus derechos. Es un título ambicioso, pero que lo que quisiera yo es presentar una panorámica de lo que viene sucediendo en este ámbito. Cuando hablamos de la dignidad de la mujer, indudablemente a todos nos viene a la cabeza, creo yo, el primer artículo de la Constitución, donde se establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por tanto, no es solamente hablar de la dignidad de la mujer, va intrínsecamente unida a la del hombre porque ambos somos personas humanas. Y también este artículo de nuestra Constitución es un eco de lo que ya estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 2 de la Constitución, en el segundo inciso, así como el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla de la no discriminación por motivo alguno. O sea que tenemos siempre que respetar la dignidad humana de toda persona, sea cual sea su comportamiento. Y no reconoce, o sea, que el derecho no reconozca desigual dignidad y a la vez que hay unas diferencias biológicas, psíquicas entre el varón y la mujer, vulneraría derechos fundamentales, como puede ser el derecho pues, al permiso por maternidad, que tiene que ser distinto al de por paternidad, saber que tenemos diferente fuerza física y por eso ahora tanta controversia por esos hombres que participan en certámenes de mujeres y se quejan las mujeres porque dicen que son hombres que tienen más fuerza física y por tanto no hay igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, llegados a este punto, saber diferenciar, creo que todos lo saben, que ya hoy en día la ciencia distingue entre sexo, que es un dato biológico, y género, que es un dato social, ¿no? Porque uno va conociendo cuáles son los comportamientos que la sociedad en la que vivimos espera de nosotros, pero en base al sexo que tenemos. Recuerdo que, no sé, en un par de años participé en un curso de la OIT que era a nivel mundial,
era virtual, y cuando se hablaba de que la mujer tenía que estar en la casa y que no podía pues atender o participar en la vida pública como quisiera, un señor que era de un país de Oriente, no China ni Japón, pero una zona oriental, por decir así, o de Oceanía, no me acuerdo bien, dijo, bueno, mi país es distinto. En mi país, quien tiene que ocuparse de las cosas de la casa es el varón, no es la mujer. La mujer es la que siempre sale y el hombre es el que cuida la casa. Claro, hay patrones culturales que dependen de cada sociedad, pero es indudable que tiene que haber un núcleo duro que no se pueda perder y que va en la línea, creo yo, de respeto a las diferencias biológicas y psíquicas. Si se dan cuenta, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace una diferencia esencial. Dice, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y después viene el comportamiento. Y dotados como estamos de razón y conciencia, ¿cuál tiene que ser nuestra conducta? Ser fraternales, la ayuda mutua con los demás seres humanos. Entonces, la dignidad, podríamos decir, tiene dos aspectos. Uno, que es ontológico, porque somos seres humanos, no somos animales, por tanto, nuestro actuar, nuestra conducta, como ha dicho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se diferencia de los animales en que mientras que el animal soluciona sus necesidades o sus diferencias por medio de la violencia, el ser humano tiene que hacerlo por medio de la razón. Y de una razón que además reconozca en el otro un igual. De ahí que la filosofía, la antropología distinga entre dignidad deontológica y dignidad conductual o ética o moral. Ese fundamento de la dignidad humana, como bien lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no nos viene dada por el consenso o por la autoridad del Estado, no. Nacemos con esa dignidad, ¿no? Que es diferente a la del animal, porque el animal no tiene razón, no puede reflexionar sobre sus actos, por ejemplo, ¿no? Y también eso nos exige, lo decía hace un momento, tratar a los delincuentes, aunque hayan hecho acciones atroces, también respetando su dignidad, aunque ellos no lo hayan hecho, porque si no, nos volveríamos como ellos, ¿no? O sea, tú matas, yo te mato, ¿no? Tú torturas, yo te torturo, ¿no? Entonces, eso no es un comportamiento humano. Lo que sí no podemos negar que en esa dignidad de la mujer, que aunque esté plasmada en documentos oficiales, en la vida diaria, lo recordaba el doctor Orrego, que ha trabajado muchos años en la Defensoría del Pueblo, ha sido jefe de la oficina en Piura, muchos años, han comprobado, y todos sabemos y comprobamos, que lamentablemente muchas personas mantienen una visión machista, donde consideran que la mujer es una propiedad del hombre, ¿no? Y consideran también que es un objeto de uso, de disfrute, de posesión, casi de exhibición, ¿no? Desconociendo su igual dignidad. Me parece interesante, no sé si lo conocían, pero la Revolución Francesa, que tanto colaboró en ese reconocimiento a los ideales de igualdad, fraternidad, libertad, sin embargo, ahondó esta visión reductiva de la capacidad femenina porque defendió solo la libertad y la igualdad, pero para el varón, burgués, no para todos, y menos para la mujer, como vamos a ver en un momento. O sea, o sea, estaba tan enraizado, ¿no? Y parece mentira, porque la dignidad humana, el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, recién fue proclamada en el siglo I Jesucristo. O sea, no ha habido otro ser que haya dicho, oye, todos son iguales, no hay diferencia de varón, hombre, ni nada, ¿no? Libre, esclavo, todos somos iguales. Sin embargo, todavía cuesta que se reconozca esa igual dignidad, ¿sí? Con diferencia de la raza o de lo que cada persona puede hacer. También creo que es un dato que nos puede ayudar a saber que a lo largo de la historia conocida, siempre ha habido mujeres que han tenido un gran impacto en la sociedad. Aquí tengo Hipatia de Alejandría, del siglo IV antes de Cristo, fue matemática, astrónoma y filósofa, y es considerada una de las primeras científicas de la historia. Uno oye hablar más de Einstein que de esa señora Hipatia de Alejandría, sin embargo, ha tenido un papel preponderante. Creo que nos toca desempolvar, ¿no? Y también poner a la luz lo que han hecho las mujeres en todos los campos. Otra mujer que de gran impacto ha sido la reina de España, Isabel la Católica, porque ella logró unificar el país de España, que estaba muy dividido, y además patrocinó el descubrimiento de América, pero con una salvedad. Ella prohibió que nosotros, las personas del lugar, los indígenas, somos mestizos a estas alturas, pero que los indígenas
fueron tratados como esclavos. Inclusive se llegó a detener la conquista porque entró la duda de si eran o no personas los indígenas, ya que demostraban tener muy poca cultura en comparación con los españoles. Y lo que determinó la corona y determinaron en toda una discusión muy interesante que hubo en Salamanca, es que somos seres humanos, ¿no? Que tenemos alma y que merecemos el mismo respeto. Y por eso las leyes que se dan, las leyes de India, son más protectoras para los indios de América que incluso para los españoles, con normas de derecho del trabajo adelantadísimas a la época. Pero en fin, no me voy a distraer. Otra persona interesante que nos va a permitir entender hasta qué punto la Revolución Francesa no fue coherente es que esta señora Limpia de Vaux, no sé cómo se pronunciará, siglo XVIII, fue una activista francesa que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadana durante la Revolución Francesa. Fue muy apoyada antes de la Revolución, pero dada la Revolución y siguiendo ella defendiendo los derechos de la mujer, terminó en la guillotina, ¿no? Entonces, por eso les decía que la Revolución Francesa en ese punto no colaboró mucho. Hay otra mujer, Ada de Lovelace, una matemática británica, reconocida como la primera programadora de ordenadores o de computadoras de la historia. Trabajó la máquina analítica de Babbage y ella creó el primer algoritmo. Imagínense, es una mujer la que creó el primer algoritmo. También es algo que poco se conoce. La mujer que impulsó que las mujeres pudiéramos llegar a las universidades fue Concepción Arenal, una española, experta en Derecho, periodista y pensadora, que fue la que impulsó que pudiéramos nosotros también ingresar a la universidad, y después fue una batalla que pudiéramos colegiarnos, ¿no? Titularnos y colegiarnos, ¿no? Acostado, y en el 8 de marzo se recuerda a todas las mujeres que a lo largo de la historia han trabajado en esta línea. Y la última, ya comienzo del siglo XX, Florence Nightingale, que fue fundadora de la enfermería moderna como trabajo profesional y que vivió a mediados del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Qué pasa en el siglo XX? Indudablemente ya la mujer está presente en toda la vida pública, ya se superó cuando hay cultura y educación de que la mujer es para el hogar y el hombre para la vida pública, antes, ¿no? Hoy día somos corresponsables todos, tanto en el hogar como en la vida pública. Se consiguió el derecho al voto, que pudiéramos no solamente elegir, sino ser elegidas, y si se dan cuenta, lo poco que hemos dicho hasta el momento nos hace notar cómo el aporte de la mujer es por su esencia de madre y ciudadana, ¿no? O sea, como persona, por sus talentos, por su conducta, ¿no? Y en este siglo XX tenemos, ya más adelantado que el anterior, a Marie Curie, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en ganarlo en dos campos científicos. No sé si también frente a los varones es la única que ha logrado este récord. Ha ganado el premio Nobel en física y en química y es la pionera en la radioactividad. Rosalind Franklin es una biofísica, es clave en la comprensión de la estructura del ADN. Rosa Parks también es figura fundamental en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Margaret Thatcher, primera ministra británica, conocida como la Dama de Hierro, que logró toda una transformación de la economía y sacó adelante la economía en Reino Unido. Indira Gandhi, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en la India. Y también se menciona como las mujeres más notables del siglo XX a la Madre Teresa de Calcuta, que fue una monja dedicada a la ayuda de los más necesitados, y me parece que también ya todos les puede sonar más que las primeras. Insisto pues que si todas estas mujeres, las de antes, las de medio, las de ahora, siempre han sobresalido por su aporte específicamente humano a la sociedad. Pero ahora, si pensamos cuáles son las mujeres más destacadas en la era digital, yo creo que voy a mencionar algunas que al menos yo las he descubierto con motivo de preparar esta conferencia. Y no sé si a algunas personas que me escuchan le va a pasar lo mismo. La primera es una señora que se llama Carol Shaw, primera diseñadora y programadora de videojuegos, famosa por River Raid. Evelyn Berenstein diseñó el primer sistema de procesamiento de textos computarizado. Otra señora, Aranza Hunda, fue CEO, gerente, ¿no?, de Sigesa, que ha destacado en la aplicación del análisis de datos del software médico.
Y una peruana, Jenny Lucía Vega Guerrero, ingeniera, destacada en Machine Learning y desarrollo de software, ¿no? Y promovió la diversidad en tecnologías. Entonces, una vez más, pues vemos estas mujeres que digo yo, realmente ahorita es la primera vez que escuchan de ellas, a pesar del aporte tan importante para nuestra era digital. Y si pensamos quiénes son las mujeres más conocidas en esta era nuestra, yo creo que no voy a negar que es Taylor Swift, ¿no? Considerada una de las artistas más exitosas y vendedoras del siglo. Rihanna, Beyoncé, Shakira, Billie Eilish, Jennifer López, Cardi, que no tengo razón. Ahora, ¿qué han aportado esas señoras a la sociedad? Pues su canto, y si pensamos bien en cada una de ellas, probablemente su figura, su imagen. Por eso es que podemos decir que estamos hoy en el siglo XXI en una cultura de la imagen. La imagen nos rodea por todas partes. Se puede decir una omnipresencia visual. Además, estas imágenes se pueden editar, transformar, consumir de una forma inmersiva o instantánea. A lo mejor todos ya han visto el nuevo teléfono que están promoviendo en Silicon Valley, que es un teléfono que ya no se usa en la mano, en el brazo, sino que es un anteojo. Y en una esquina del anteojo está la pantalla. De tal manera que ya más inmersivo no puede ser. Y se supone que uno tiene que ver la realidad y además la pantalla. Y con movimientos del brazo se va cambiando si quiero oír música, si quiero ver lo que fuera. Entonces, realmente es omnicomprensivo, ¿no? Estas imágenes. Y no solo nos documentan la realidad, sino que muchas veces la crean. Porque uno se cree lo que dicen los más medios, ¿no? Las redes o la televisión, y a veces uno cree que eso es verdad. Y ahora con la inteligencia artificial muchas veces no es verdad, pero influyen en nuestros comportamientos, en la formación de la personalidad, ¿no? Eh, Además, como uno ve cosas, eso apela sobre todo a la emoción. Y el raciocinio queda en segundo lugar, porque uno se siente conmovido, ya sea pues de miedo, terror o de admiración ante una belleza física, y se razona menos. De allí que ese dicho, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? En ese sentido. Pero es indudable que esas imágenes van impactando en la nuestra y nos van influyendo en cómo pensamos que tendríamos que ser en base a las imágenes que continuamente vemos. Y eso modifica nuestras relaciones sociales, laborales y familiares, ¿no? Leía un estudio que decía que hay una sobresaturación de la cultura visual. Porque uno ve tantas imágenes que además llega un momento, no sé si a ustedes les pasará, que sobre todo a veces en las noticias son tan rápidas, ¿no? Que uno se está apenando por algo y ya está en otra cosa, y ya está en otra cosa. Entonces, tenemos tantas imágenes, ¿no? Que eso condiciona muchas veces la capacidad de respuesta. Leía que decía un pedagogo que no es que los jóvenes de hoy día sean inseguros o que sean muy distraídos porque sí, muy distintos a los de la generación anterior. Lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día han nacido en un mundo de imágenes. Y antes uno tenía como amigos a los de su barrio o los de su colegio. Ahora un amigo puede ser alguien que está en Indochina, en Arabia, en cualquier parte del mundo. Y los modelos para las personas ya no son los cercanos, son muchas veces las que menciono, por ejemplo, para las mujeres las que he mencionado antes. Son chicas que sueñan llegar a ser como Beyoncé o como Rihanna o como esas personas, ¿no? Cultura de la imagen. Entonces, existe para la mujer, también para el varón, una gran presión sobre esa imagen personal. Y esa presión realmente llega a ser una violencia, es una violencia estética que tiene pues un patrón, ¿no? Social y cultural, porque de alguna manera uno se siente impulsada a alcanzar un estándar de figura delgada, ¿no? Una belleza de perfección anatómica que son inalcanzables, ¿no? Y que generan un coste significativo para la salud mental y también física de los seres humanos, ¿no? La gente está muy pendiente si soy un kilo o no soy un kilo, si fui así, si fue así, cómo se me vio, ¿no? Eh, Además, las redes sociales usan filtros, sobre todo en TikTok, Instagram,
Las personas seleccionan una imagen y después la empiezan a mejorar para salir perfectas, ¿no? Pero en el fondo es una dismorfia corporal. Realmente la persona no es como aparece ahí y no tiene esa perfección. Entonces, entre las jóvenes, hablo todo de las jóvenes, pero también pasa con los chicos, hay una elevada insatisfacción corporal, ¿no? Una autoestima cada vez más lesionada, ¿no? Tienen ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, porque quisieran ser como esas personas que triunfan, ¿no? Y en el fondo, todo esto incluye una gran cosificación de las mujeres, porque su éxito no se evalúa por su talento, sino por sus medidas físicas, ¿no? Por su apariencia. Y de ahí también tantos retoques estéticos, ¿no? Cirugías y cirugías y cirugías, que una persona súper mayor, cada vez más estirada, cada vez menos natural, y que cree que vive desesperada porque todo su impacto es eso, la apariencia. Recuerdo una artista muy conocida que cuando le empezaron a salir las primeras arrugas, le dijeron, ¿no?, sus asesores, que por qué no se hace un retoque para que no se vieran las arrugas. ¿Y saben lo que contestó ella? Dijo, ¿cómo me las voy a quitar? No saben lo que me ha costado cada arruga. Ese es un trofeo de todo lo que yo me he esforzado en mi vida para conseguir lo que ahora tengo, ¿no? O sea, era una mujer que era sensata, ¿no? Porque se da perfecta cuenta que si ella podía seguir adelante, no era como un objeto decorativo, sino por sus talentos como persona, en este caso como mujer. Entonces, creo que un desafío ético que tenemos es trabajar para conseguir un equilibrio mental y físico frente a estas presiones. Una de ellas es fomentar la diversidad corporal, ¿no? O sea, no extrañarnos. Reconocer y valorar diferentes tamaños, tipos de cuerpo. No hay un canon único. A la vez, yo creo que todos tenemos el deber de ser agradables, ¿no? Ser adecuadamente presentados, que si uno tiene un sobrepeso hace daño a su salud, o si tiene una delgadez extremada, lo mismo, ¿no? Pero no vivir en torno, creo yo, a eso, porque eso, como hemos visto antes, crea una ansiedad. También desarrollar un sano espíritu crítico ante la publicidad, las redes sociales, y personalmente limitar el uso de esas redes, diría yo, y evitar totalmente el retoque fotográfico. No, aquí no salgo bien, voy a disimular esto, lo otro. Perdemos tiempo, vivimos en un mundo ilusorio, y eso al final es como una bola de nieve, ¿no?, que va envolviendo a otras personas. Potenciar siempre la autoestima, reforzando los aspectos positivos, que no dependan del físico, y del físico, como decía antes, bueno, pues sí, indudablemente hay que estar bien, ¿no? Y si uno puede corregir algo que impide la normalidad, por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Y aquí yo me atreví a hacer una diferencia que hace mucho descubrí, que es saber diferenciar entre personas, mujeres atractivas, hombres atractivos y provocativos, ¿no? Porque una persona atractiva normalmente es una persona, ¿por qué atrae? Porque es elegante, ¿no?, serena, ¿no?, de una belleza serena, por decir así, ¿no?, atractiva. Es una persona, por ser elegante, que sabe elegir. Una persona provocativa no es cualquiera, ¿no? Una persona provocativa es la que provoca, y para provocar no hace falta tener mucha ciencia, ¿no? Yo creo que todos sabemos qué sencillo puede ser provocar, y en cambio qué difícil es llegar a esa elegancia de la atractividad. Por eso se dice que una persona provocativa es cualquiera, es una cualquiera, un cualquiera, porque se pone cualquiera, atrae a cualquiera, cualquiera. Y una persona que tenga autoestima no quiere ser alguien perdido en anonimato, ¿no? Quiere alguien que tenga una línea muy clara de actuación. De hecho, pues las personas que son atractivas, lo que despiertan es admiración, estima. En cambio, la que simplemente provoca, sumamente sexy, por ejemplo, o sensual, bueno, ¿qué sentimientos despierta? Posesión, dominio, ¿no? Y eso, en lugar de favorecer a la mujer, o al varón que fuera, lo va cosificando y va quebrantando el respeto mutuo. Es llamativo cómo, a pesar de todos los medios que ponen los estados para promover el uso de anticonceptivos, ¿no? Dicen sexo seguro, ni una más, no sé qué, pero cada día hay más violencia contra las mujeres, cada día hay más violencia en general. Entonces, yo creo que el punto no está
el punto de mejora en el respeto a la dignidad de la mujer es un tema cultural más que un tema jurídico, porque las leyes están. Lo que está pasando, me parece a mí, se encuentra en otro nivel. ¿Y cuáles serían las bases éticas para defender la dignidad de la mujer en esta era? O sea, profundizar en lo que significa tener dignidad, lo que decía el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ese comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿No? Saber usar la inteligencia, la voluntad y el corazón para crear puentes, para mejorar la vida de los demás. ¿No? ¿Por qué eran esas mujeres verdaderamente útiles para la sociedad? Siguen ahora, se les sigue recordando, porque lo que hicieron sigue teniendo huella, ha sido la base para cosas futuras. Cuando solo se tiene belleza física, eso pasa con los años y al final muere con la persona. Se ve, ah, mira qué bonita era cuando era joven, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, hay que profundizar, decía yo, en la verdadera dignidad que va en esta línea, ¿no? Capaces de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen los demás, cómo conocer el sentido del mundo, el sentido de nuestra existencia, por qué estamos aquí, trascendemos lo material, lo concreto. Suelo decir en mis clases de antropología que el animal no conoce los universales, no conoce los conceptos, no tiene conceptos el animal, el perro, el gato, el elefante, el delfín. Yo no me meto con la mosca porque no lo he estudiado, pero los animales superiores, ¿no? Ellos reconocen a una persona, un ser concreto por un olor, un tamaño, una forma, ¿no? Y unen, relacionan ese objeto con algo bueno, con algo que les hace bien o con algo que les hace daño. Si les hace bien, le provoca un sentimiento simplemente que se llama de amor, diferente al amor humano, si lo supera, ¿no? Porque hay un amor humano animalito, animal a ese nivel, un amor humano intelectual. Y cuando el animal experimenta, siente terror, tiene miedo, ira, ¿no? Porque un perro puede estar furioso, pero no pasa de conocer cosas concretas. Ser humano, ¿no? Estamos hablando de perros, de gatos, es un concepto. Decía antes, yo puedo conocer qué sentido tiene mi vida, por eso yo puedo también, cuando nos hablan de comportarnos fraternalmente, porque yo comprendo que el otro tiene aspiraciones como yo, y merece ser tratado como yo. Entonces, esa es la grandeza del ser humano, ¿no? Que no depende de belleza física o de perfección intelectual tampoco. Yo viví 10 años en Piura, y no puedo olvidar también una experiencia que me marcó. Me enseñaron unas poesías preciosas de un chico. Y, y yo pregunté que por qué no iba a la universidad, quién era, y me dijo, no, no se estudia en la universidad. Y la verdad que no, tiene vergüenza que lo vean porque tiene una discapacidad física muy grande. Y entonces lo conocí y realmente es una persona que también está impresionante, choca un poquito, ¿no? Pero una belleza de alma increíble. Yo pensaba, qué duro podemos ser los seres humanos de obligar a una persona a ocultarse porque se siente despreciado por los demás. Eso es indigno de la naturaleza humana, indigno. Entonces, tenemos, decía antes, pues que poner el punto de la dignidad donde realmente corresponde. Y pienso que la grandeza femenina, lo se ha dicho de alguna manera antes, es porque la mujer biológicamente está preparada para la maternidad como el hombre para la paternidad. Pero la maternidad y la paternidad de los seres humanos no es simple reproducción. La verdadera maternidad exige una acogida, una custodia, una educación del hijo que se ha tenido. Y ese desarrollo de la acogida, de la custodia de la vida humana, la deben tener, si son verdaderas mujeres, todas las mujeres, tengan o no hijos físicos, porque para eso está creada su biología, ¿no? Por eso tiene la mujer mayor percepción que el hombre, más intuitiva, y bueno, no se ofendan los varones, pero he leído varios estudios que dicen que la mujer puede de hacer varias cosas a la vez y el hombre menos, ¿no? En cualquier caso, el hombre puede hacer unas cosas que la mujer no, también en el nivel intelectual, o sea, no es que la mujer no pueda, los dos podemos todo, pero a veces por tendencia se puede decir, hay unas que se marcan más en un sexo y otras en el otro, pero de hecho hay mujeres que destacan más intelectualmente en un grupo de hombres, ¿no?
y eso no significa nada, o puede ser al revés. A lo que voy es que en la medida que una mujer descubre su grandeza en esto que es propiamente femenino, tendrá una buena autoestima, ¿no? Y decía antes pues que esa diferencia de varón y mujer se dan cuenta cuerpo de hombre, cuerpo de padre, cuerpo de mujer, cuerpo de madre. Y entonces, porque no es simple reproducción, ¿no? Eso es animal, ¿no? Entonces, si queremos desarrollar, hacer un cambio cultural, pensaba que podría servirnos unas cuantas ideas de Aristóteles. Les recomiendo, siempre puedo recomiendo el libro de Aristóteles, La Ética a Nicómaco. Es muy, parece que fue escrito en el siglo XXI, muy útil. Bueno, tiene cosas que están mal, ¿no? Porque Aristóteles estaba de acuerdo con la esclavitud, ¿no? Porque es antes de Cristo. Cristo fue el que dijo que todos somos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo define la ética? Como una ciencia o disciplina práctica que nos permite alcanzar la felicidad, ¿no? El daimonia. ¿Cómo se logra esa felicidad? A través de la excelencia del carácter y la razón. O sea, no es que uno dice, yo voy a trabajar para ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. No, así no se consigue. Esa es una consecuencia de haber alcanzado ese dominio del carácter y de la razón. Y él destaca, ¿no?, que toda acción humana busca un fin y que en el fondo todos tenemos un fin último, ese sentido último de la vida. Y él, Aristóteles, define la ética como el camino hacia el bien supremo, que es esa felicidad. Y a diferencia del placer o la riqueza, la felicidad es un fin en sí mismo, no un medio para algo más. Digo, es una consecuencia que se alcanza cuando uno tiene ese dominio de las pasiones, cuando sabe elegir lo realmente bueno, no lo que uno desea en un momento, pero que realmente no le va a hacer bien a la larga, ¿no? Y para conseguir ese dominio de sí y alcanzar la felicidad, él propugna el cultivo de las virtudes, virtud, que es un hábito selectivo, que consiste en realizar aquellos actos que nos permiten alcanzar la felicidad. Y están determinados por la razón, por la luz de la razón, no por el instinto o el simple sentimiento. Esto exige una conducta, una práctica, ¿no?, de actos justos, de dar a cada uno lo suyo, y de esa manera seremos seres humanos que al tener paz con uno consigo mismo, la tiene con los demás. Hoy en día estamos en un mundo realmente invadido de la violencia, ¿no? Donde vemos que está ganando la ley del más fuerte. Por eso, junto con tener un hábito intelectual, perdón, un hábito de obrar, ¿no?, necesitamos un hábito intelectual muy importante, que es la prudencia, que es aquella que nos ayuda a deliberar correctamente sobre lo que es bueno y conveniente para vivir bien en general, o sea, en su conjunto. No solamente, pues acá parece que esto es lo más conveniente, no sé, quiero ir a la playa, me muero de calor, me voy a la playa, pero tenía que ir a trabajar, dar un examen. Bueno, aunque tenga calor, pues lo que tengo que hacer es dar el examen, ¿no? O ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones yo, como comprenderán, no pienso desarrollarlas, pero creo que en el Día de la Mujer, en el Día de la Mujer, cuando hemos sufrido tantos atropellos a lo largo de la historia por no valorarnos como personas, tenemos que, digo, rebelarnos ante esta cultura de la imagen, ¿no?, y cultivar, más bien específicamente humano, y exigir que no nos respeten, ¿no? Les decía al comenzar esta intervención que la violencia contra la mujer no disminuye, según la ONU. Dice que se calcula que en todo el mundo 840 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Y esa violencia sexual fuera de la pareja o de ambas al menos una vez en su vida, en la violencia sexual, perdón. O sea, el 30% de las mujeres de 15 años o más. O sea, es una cifra muy alta, ¿sí? Y en mayor incidencia de esa violencia en aquellos países clasificados como de ingreso más bajo o que tienen conflictos o un entorno vulnerable. Y según la ONU sería Oceanía, con excepción de Australia y Nueva Zelanda, también los países clasificados como menos adelantados en los objetivos de desarrollo sostenible, y también los pequeños estados insulares en desarrollo, que tienen una prevalencia estimada respectiva del 38, 18 y 17% de violencia de pareja en los últimos 12 meses, cuando el porcentaje dice en promedio del 11%. Ya, yo había leído estas cifras, y cuando leo las del Perú digo, madre mía, es que estamos peor que en cualquier país del mundo, porque según lo que acaban de publicar en la plataforma del Estado, la violencia general de la mujer llega al 30% en menores de 18 años.
más de 119.000 casos registrados por el CEM-ASOTUR, ¿no? Centro de la Mujer, ¿no? Entonces, eso, además sabemos que no todos los casos se denuncian. Y la violencia física o sexual en el 2023 era del 53%, 53,8% de mujeres de 15 a 49 años, y fueron víctimas de violencia psicológica, física o sexual. O sea, no es que tengamos cifras bajas. Y de violencia familiar el año pasado, más de 225.000 denuncias. Vamos, bueno, parecería que sí, frente al 2025 hay menos, pero de hecho todavía son demasiadas, ¿no? ¿Y qué tipo de violencia sufre la mujer de acuerdo a su estudio, que son los clásicos, ¿no? Psicológico-verbal, que es la más corriente, 46,4%, seguida de la física, 24%, y la sexual, 6%. O sea, son cifras muy altas, muy altas. Eso es lo que se viene trabajando. Les decía que para que estas cifras bajen más aún, pues tendríamos que poner más empeño en desenmascarar, ¿no? Algunas prácticas que son sumamente dañinas. Aquí, por lo visto, por error, yo he borrado una diapositiva en la que me sorprendió leer, o más bien, yo denunciaba, ¿no? Que uno de una de las cosas o de las prácticas que más están lesionando la dignidad de la mujer es la pornografía. Y leí que había más de, no sé, cientos de páginas de pornografía hoy en día gratis. Y vi una que ponía, que te ofrecía pornografía sin anuncios, no, perdón, te ofrecía sin anuncios, como al gusto del cliente, especialidad, pornografía ética. ¿Cómo es pornografía ética? No existe la pornografía ética. Normalmente son las mujeres las que son objeto de esta pornografía y va unido a eso una gran trata de personas, ¿no? Pedofilia, ¿no? No es una cosa aislada. Y además la persona que consume la pornografía se encierra en un placer, no sé, pues, egoísta, ¿no? Instintivo, y después conocer con una mujer, pues está lleno de esas imaginaciones y en vez de ser una unión humana, pues se convierte en un abuso de parte del varón, ¿no? Entonces tenemos delante de nosotros, junto con la violencia, la figura de los feminicidios. En el mundo dice que han sido 50.000 las mujeres que han sido asesinadas. El 60% de esos feminicidios son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia. Y en cambio, en el caso de los varones, solo el 11% han sido asesinados por alguien de su esfera íntima. Entonces eso da un promedio de 133 mujeres y niñas que fueron asesinadas por sus parejas cada día o por parientes cercanos. Es una cifra altísima, 137 mujeres por día. En el Perú tenemos, obviamente menos, pero es muchísimo, 154 casos reportados, lo que representa un feminicidio cada 2 días. Respecto al feminicidio, yo la verdad que inicialmente era muy crítica por cómo está, la verdad, tipificado en el Perú, y porque al final la vida del hombre vale tanto como la de la mujer, es verdad. Pero se puede justificar porque históricamente la que ha sufrido más violencia ha sido la mujer. Y la que sigue ahora sufriendo más violencia y encima del entorno más cercano es la mujer, no es el hombre. Entonces, a mí me parece, con todo respeto a los legisladores, que es muy pobre decir, oh, la tipología, que se mata a la mujer por su condición de mujer. Siempre he dicho, ¿acaso la condición de la mujer es ser una cosa? ¿No? O sea, tendrían que especificar. Y por eso me ha alegrado mucho que en Italia, hace 3, 4 días, han aprobado justamente la ley del feminicidio y se da cadena perpetua cuando un varón mata a una mujer por odio, discriminación o actos de control, posesión o dominio por razón de género. O como represalia por una negativa a mantener o proseguir una relación afectiva. Eso a mí me parece una buena tipificación, ¿no? Lo que es muy genérico, a mi modo de ver, ¿no? Pero lo importante, ¿no?, es que ya la sociedad cada vez más consciente de que no se puede permitir que se siga abusando de la mujer, ¿no? Entonces, trabajemos, creo yo, no, por aquí estaba, yo pensé que no lo había puesto, trabajemos para luchar con esta normalización de la pornografía, ¿no? Porque hay cientos de estas páginas de acceso desde niños,
Acá están, ¿no? 12 páginas porno por las que vale la pena pagar. Sin anuncios, sin virus, con garantías y calidad de imagen, compromiso de porno ético. Imagínense, ¿cómo es porno ético? No existe, ¿no? Porque estas imágenes, como decía antes, iban a exaltar el instinto, pero no desarrollan la capacidad de amar, de comunicación, de relacionarse con la otra persona, que es la dimensión propiamente humana. O sea, en muy pocos casos las mujeres son las usadas, en muy pocos casos que puedan ser hombres, las que son usadas son mujeres, ¿no? Y niños y niñas, ¿no? Eso es lo habitual, ¿no? Mire, yo antes de estar aquí en el tribunal he trabajado muchos años en empresas privadas, he llegado a ser gerente de recursos humanos, en empresas con muchísimas mujeres obreras, y yo recuerdo cómo se sentían violadas por sus maridos cuando les exigían tener relaciones después de haberlas basureado, por decir así, ninguneado en otro momento. Se sentían usadas. Entonces, todas las mujeres merecemos respeto, todas, ¿no? Entonces, este uso de la pornografía, decía antes, impide, ¿no?, que las relaciones humanas en el plano sexual se desarrollen con normalidad, ¿no? Y otra pornografía más sutil, ¿no?, que se llama pornografía de lujo, es la que vemos habitualmente en series, en musicales, en películas, en novelas, en los medios, ¿no? O sea, como normal. Y no es un comportamiento normal, por eso vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Quién es el modelo de las mujeres hoy en día? Cuando son niñas, cuando son adolescentes, cuando son mayores, ¿no? Realmente en el fondo quisieran ser como ellos. ¿Y por qué? ¿No? Creen que así, o sea, a lo mejor pues gente que está frustrada, no sé, cada quien es importante que enfrente, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Y con eso termino, una nueva forma de violencia contra las mujeres que ha nacido con la tecnología actual, que es la gestación subrogada, ¿no?, que es la que permite que una mujer sea contratada por una pareja beneficiaria a la que le implantan el embrión, y ese embrión puede provenir de gametos de la pareja o de unos donantes anónimos, y se le contrata particularmente como, eso pasa en el Perú también, como útero, subrogado, útero. O sea, la mujer ya no es una mujer, es un útero. Y en ese contrato le imponen unas reglas de vida, de salud, de comida, de acuerdo con el médico de la clínica que lleva a cabo todo este procedimiento. Además, la señora tiene que renunciar a la patria potestad antes de que nazca el bebé. Eh, en fin, le dan una serie de pautas de conducta, ¿no? Y hay un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Reem Al-Salem. Ella es una especialista en violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas, sus consecuencias, y realizó un estudio sobre las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada. Es un informe que está en la web, lo pueden consultar, del 14 de julio de 2025, y ahí ella denuncia el negocio de las clínicas de fertilización asistida, que lucran con embriones humanos y con mujeres de pocos recursos económicos, ¿no? Hay países como Estados Unidos donde ni siquiera se pide que haya una pareja, basta que sea un hombre solo, y está demostrado con datos de que estos hombres piden a niña y después la violan todo el tiempo, ¿no?, cuando crece. Eso está comprobado. Y después también hay países donde ahorita las mujeres las tienen como en una especie de hoteles, y las llaman madres gestacionales, ¿no? Hacen la gestación, tienen al niño, la dejan descansar unos días y le implantan otro, ¿no? Como si esas mujeres no experimentaran todos los cambios hormonales que experimenta toda mujer cuando gesta. Se desarrolla el vínculo del apego, su cuerpo se prepara para darle lactar, todo. Y sin embargo le arrancan al hijo, que eso es un trauma, tanto para la madre como para el niño, que había estado acostumbrado a la voz, al olor, al calor de esa mujer, que es su madre, porque madre es la que gesta y da luz, se dice la biología, no la que da solamente el gen, ¿no?, el óvulo, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué ha concluido ella? Que esta práctica se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y a los niños a graves violaciones de los derechos humanos.
Entonces ella lo que propone, perdón, acá. Ella dice, se contrata por presión económica o psicológica a una mujer para reducir la maternidad a un útero o vientre de alquiler, lo cual desconoce la dignidad de las mujeres. ¿Y por qué? Porque es verdad, no, esto es te lo ponen en esos contratos que han llegado al tribunal. Esto es altruista. Bueno, pero habría que ver si fue altruista por un lado, porque, en fin, pero en segundo lugar, el altruismo está lleno de una presión. ¿Cómo va a ser tan mala? Tú puedes, tu tía, tu hermana, tu prima, ella no puede, tienes que ayudarla. Eso crea una presión psicológica. Y sobre todo, después, como digo, si ella no puede atender al niño, es una disociación, pero también hace daño al niño, a los menores. Porque si, encima, si son donantes anónimos de los gametos masculino y femenino, no tiene idea quiénes son sus padres, ni puede tratarlos. Eso va contra la Convención Americana de los Derechos del Niño, también contra nuestra Constitución. Se pretende que la madre renuncie a la patria potestad por un documento privado, cuando la patria potestad es irrenunciable, ¿no? Es contrario al orden público, ¿no? Entonces, ¿qué propone ella? Abolición universal de la gestación subrogada, sea comercial o no, que los niños nacidos bajo esas técnicas sigan el tratamiento de adopción para asegurar el interés superior del niño, es decir, asegurarnos que la pareja realmente la va a tratar como hijo o como hija y no la está usando para sus fines personales, ¿no? Y, entre otras cosas, porque son varias cosas las que propone, prohibir y multar a las empresas que realizan esos contratos y prácticas, ¿no? O sea, prohibir que hagan propaganda, ¿por qué? Porque eso atenta contra los derechos fundamentales. Por eso, bueno, que puedo hablar más, pero ya no quiero agotarlos. Además quisiera, si aunque sea un par de preguntas o tres preguntas, Candelaria, yo quisiera concluir haciendo notar, ¿no?, que los hombres y las mujeres contribuimos al bien de la sociedad no por nuestro físico, sino por nuestra conducta. Y todos y todas tenemos el deber de contribuir porque somos miembros de la familia humana. Y que la maternidad y la paternidad, de acuerdo a la Constitución, no son simple reproducción. Y el Estado y la sociedad tienen el deber de proteger a la madre, que es la que gesta y da luz, y tiene el deber de proteger a los menores, preservando su derecho a la identidad y que conozcan, si han nacido por una de esas prácticas, quiénes fueron realmente su madre, quién es realmente su padre, y cuando sean mayores si quieren tratarlos, ¿no? Pero no puede ser que porque unos tienen plata o tienen cierto poder, utilicen a una persona que no lo tiene y que abusan de su condición para emplearla como si fuera eso, un útero o un vientre que se alquila, desconociendo toda su dignidad. Estoy segura que entre todos, ¿no?, si nos comprometemos personalmente, podemos lograr este cambio cultural que necesita nuestra sociedad para acabar con este clima de violencia que invade tantos lugares del planeta y de alguna manera también nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por la conferencia y también por las reflexiones importantes. Nos han llegado muchas preguntas. Quisiéramos agradecer al público. Le comentamos una infidencia en el sentido de que el evento ha sido convocado al público el día viernes a cerca a las 9 de la noche y hemos tenido la recepción de 450 personas. Así que estamos muy agradecidos con todas y con todos, personas que no solo nos acompañan desde Lima, sino también desde distintas partes del Perú. Así que para nosotros es un verdadero gusto compartir estas reflexiones con, como había dicho, la máxima autoridad del Tribunal Constitucional. En ese sentido, nos han llegado muchas preguntas. Yo tengo la difícil tarea de seleccionarlas, así que he seleccionado tres preguntas desde dos ámbitos. Uno, en el que van al nivel personal, al nivel más de experiencia de vida en el ámbito jurisdiccional de la presidenta, y las otras dos del ámbito jurídico. Entonces, con su permiso, Presidenta, voy a leer las tres preguntas. La primera es: Presidenta Pacheco, usted ha destacado a mujeres referentes de distintos ámbitos y a pioneras en distintas áreas del conocimiento. Ahora bien, en el ámbito jurídico, usted es un referente en la defensa de los derechos de las mujeres, pues, entre otros, en la sentencia recaída en el expediente 02748-2021 Amparo, ha realizado un giro jurisprudencial garantista. Es una sentencia de su ponencia y en ese sentido, en el marco del Día Internacional de la Mujer, le preguntan:
¿Ha sido difícil para usted conseguir el apoyo de sus pares, esto es, de los magistrados, para realizar este cambio jurisprudencial? Y si también podría comentar, si es posible, cuál es su experiencia en el ámbito de su desarrollo como presidenta en el Tribunal Constitucional. Esa es la pregunta más personal. Ay, si quieres la contesto y me dices las otras, para Adelante, no por favor. olvidarme. Entonces, sí, muchas gracias, gracias de verdad a todas las personas que que han escuchado esa conferencia. Cómo me encantaría que fuera presencial para poder verles la cara a todo el mundo, porque como soy profesora de muchísimos años, para mí la interacción es básica, ¿no? Pero bueno, tengo el gusto, la satisfacción de poder decirles que, si bien es cierto, cuando yo traje esta postura al tribunal, al comienzo hice algunos votos singulares por apoyar que si una mujer era despedida y estaba embarazada y no había nada que justificara extinguir su contrato, más que en el fondo esa situación de haber optado por la maternidad, pues al comienzo dije, ¿por qué no me apoyaban? Porque la jurisprudencia del tribunal jamás había reconocido el derecho a pagar los devengados dentro del tribunal, porque equivocadamente consideraban que eso era una indemnización, pero a nuestro criterio no lo es. ¿Por qué? Porque en el fondo, si la persona no siguió trabajando es porque el empleador se lo impidió y ella tendría que haber seguido recibiendo sus remuneraciones. O sea, para mí eso era un despido nulo. Entonces, fueron muy pocos meses, yo creo 3 meses, 4 meses máximo, cuando yo les expuse claramente por qué, la experiencia, cómo que suponía que en el tribunal le diéramos la razón, fundado, te han despedido mal, pero ya pasó el año de cobertura por la lactancia, pues al final a la persona le estamos rompiendo su proyecto de vida profesional, le habíamos impedido poder mantener a su familia adecuadamente. Entonces, que condenarla, entre comillas, a que hiciera otro juicio en el Poder Judicial para que le reconocieran los devengados, pues era, en vez de hacer un bien, en el fondo sin querer un daño. Entonces ellos todos reaccionaron, salvo uno, porque tiene sus razones y considera que no se puede, no porque no defienda a las mujeres, sino porque considera que no se puede convertir un contrato de alocación de servicios en uno laboral. Bueno, él tiene sus razones, pero por lo demás, pero sí estuvo de acuerdo en decir, señores, esto es un abuso, ¿no? Por eso le digo que sí, yo creo que la mentalidad hoy en día de las personas que están educadas, que han tenido acceso a la educación, ya no es discriminatorio contra la mujer. Y de mi experiencia pasada, si puedo decir brevemente, que solo una vez en mi vida, hace muchos años, sí sufrí la discriminación por ser mujer, porque en la época del terrorismo me pagaban menos, yo era gerente de recursos humanos, me pagaban menos que el gerente administrativo y financiero, y claro, porque era el que movía el dinero. Pero la razón que me dieron para no pagarme igual era porque yo no paraba la olla, entre comillas. O sea, él sí, porque era varón. O sea, dije, ni hablar, yo pongo mi vida encima, en fin, bueno, más cosas y rectificar. Pero después nunca he visto eso. Y en el tribunal, más bien yo encuentro siempre un trato de respeto, de consideración estamos entre pares, ¿no? Uno entre pares y no entre, más bien yo agradezco públicamente el grado de cultura que tienen mis colegas magistrados y llevamos un buen trabajo en equipo. Muchísimas gracias, presidenta. La siguiente pregunta es, desde un enfoque constitucional, ¿cómo debería abordarse la tensión entre la autonomía reproductiva, la dignidad humana y la protección de los derechos de la mujer en el contexto de la maternidad subrogada? A ver, todos sabemos que los derechos no son ilimitados, que el hijo en el fondo, o sea, uno no tiene derecho al hijo, o sea, uno puede tener hijos, el derecho a tener hijos, pero no es como si tengo el derecho a tener una mascota, ¿no? Entonces, el hijo requiere un cuidado diferente al que puede tener la mascota, nos damos cuenta todos. El crecimiento maduro de la personalidad requiere de los afectos y de la asistencia del padre y de la madre. Eso la psicología lo viene hace siglos que eso se sabe, no sé si siglos, pero muchísimos años sí, por lo menos, que los dos son necesarios. Entonces, cómo tenemos que custodiar la dignidad de la mujer? Yo diría, lo he dicho en voto singular que he tenido en este tema, que la mujer nunca puede ser tratada como si fueran mujeres de segunda categoría, como que si esta mujer, que es la que hace la gestación, no experimentara lo mismo que la otra mujer que tiene dinero y hubiera hecho la gestación. Ella sufre cuando le quitan al hijo. Entonces, no puedo desconocer los sentimientos de la mujer y los cambios biológicos
que experimenta su organismo a lo largo de la gestación, ni la maternidad que le corresponde. Entonces, me parece que lo que tenemos que defender es el derecho de la mujer que ha llevado la gestación, porque ella es la madre y hay que reconocerla como tal, los derechos del niño, los niños que nazcan por este método, para que conozcan quiénes son sus padres verdaderos. Si fueron donantes anónimos, pues no puede haber donante anónimo total. Además, no son donantes, entonces es una compraventa, ya se sabe. En todas partes del mundo es un negocio redondo. Y si no es negocio, recuerdo así en Holanda, donde fue denunciado un médico que tiene una clínica que siempre hablaba de donantes anónimos, y resultó que él era el donante anónimo y tenía más de 400 hijos en un país, porque él había estado fecundando mujeres con sus métodos, ¿no? O sea, es el colmo. O sea, hay abusos, entonces yo te diría que lo que tiene que hacer el Estado peruano es lo que dice la Constitución, estudiar la paternidad y maternidad responsables, pero no una simple reproducción que no está en el plano jurídico y verdaderamente humano. No sé si ojalá que conteste la pregunta. Muchísimas gracias, presidenta. La última también tiene algún hilo de relación. Preguntan, ¿qué criterios deberían orientar una eventual regulación para garantizar que la maternidad subrogada no derive en formas de instrumentalización o vulneración de la dignidad de la mujer? Adelante. Sí, perfecto. O sea, mira, no hay forma de que la gestación subrogada no signifique instrumentalizar. No hay modo, porque estás usando a una mujer en beneficio de otra, por las razones que quieras, pero el fin no justifica los medios. Entonces, lo que concluye la relatora de las Naciones Unidas que les he mencionado antes, y es lo que me parece a mí lo más sabio, ella dice que hay que trabajar por la abolición universal de la maternidad, de la reproducción de ella subrogada. No debe de existir. Y hasta que se logre eso en todos los países, los niños que nazcan por esas prácticas deberían de ser adoptados, ¿no? Hasta que decía antes, que el Estado garantice que los niños van a estar debidamente protegidos. Entonces, no existe manera de que la gestación subrogada no instrumentalice a una mujer en beneficio de otra o de otros, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias a Le ustedes. reiteramos nuestro agradecimiento tanto a la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco Serga, como también a nuestro secretario general, al doctor César Orrego, que nos han acompañado el día de hoy para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en materia de derecho constitucional. Con la magnífica conferencia del día de hoy cumplimos plenamente ese objetivo. Les agradecemos mucho y antes de cerrar esta sesión quisiéramos invitarles esta tarde a la conferencia La Mujer en la Literatura Peruana a cargo de la doctora Susana Rice. Están cordialmente invitados. De este modo entonces llegamos a la parte final de esta conferencia, reiterando nuestro agradecimiento a todas y a todos. Muy buenas tardes con todos y todos. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias también a ustedes. Muchas gracias.